Nuestro primer invitado de hoy es el ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica de Ecuador. Bienvenido, ingeniero Uquillas, le saluda Juan Javier Benedetti. Se anunció la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica, pero no pasó. ¿Qué pasó, ingeniero Uquillas? Buenos días, Juan Javier, un gusto saludarlo. Agradezco a Radio Centro por esta oportunidad. Sí, efectivamente, hubo un incidente puntual, digamos, que ocasionó un corte temporal de 200 megavatios el pasado día lunes. Digamos, tema que está absolutamente resuelto. Juan Javier, se trató de una disminución de los volúmenes de energía que estaban previstos importar de Colombia. Ese tema, gracias a la gestión del Operador Nacional de Electricidad, que es ENACE, el tema está restablecido, pues, y digamos, la situación al momento es absolutamente normal. ¿Cuál es el plan para superar el estiaje anticipado y satisfacer la demanda de electricidad en el Ecuador? Bueno, este es un tema importante, Juan Javier, vale la pena aquí indicar, ha habido un disparo importante del crecimiento de la demanda nacional. Si uno mira los valores del año 2023 versus los correspondientes del año previo, hay un incremento promedio del 10 al 12%. Es importante señalar esto. Esto se vincula también al tema del fenómeno del Niño, a un incremento importante de la temperatura. Las noticias de prensa señalaban 36.5 grados el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Entonces, en esas circunstancias ha sido desde el mes de febrero necesario trabajar de manera coordinada con el Ministerio, empresas de generación, SENACE, en un plan para afrontar este estiaje. En lo que respecta a la Corporación Eléctrica del Ecuador, esto se puede señalar en los siguientes términos, Juan Javier: básicamente la recuperación del parque termoeléctrico que está en mantenimiento. La buena noticia es que la semana pasada, pues, CELEC ingresó con aproximadamente 300 megavatios, luego de concluidos los mantenimientos de manera satisfactoria de las centrales Gonzalo Ceballos 2 y 3 en el área de Salitral, la unidad a gas Enrique García en Pascuales, la central térmica Quevedo con 35 megavatios, la unidad 6FA2 de 65 megavatios en Termogas Machala. Así que, como usted podrá observar, Juan Javier, digamos, CELEC responde de manera oportuna y de acuerdo a los compromisos, lo cual demanda obviamente una serie de inversiones importantes en términos de repuestos, de insumos, de mantenimiento, de coordinación de combustibles, de horas extras, para que nuestro personal atienda 7 por 24 las delicadas responsabilidades del suministro público de energía eléctrica. CELEC está invirtiendo, Juan Javier, si me permite, 309 millones de dólares en, digamos, refacción de las centrales, adquisición de repuestos, modernización, la ampliación de la central Quevedo con 54 megavatios, y un tema que se ha obviado, obviamente, y que no conoce del todo la opinión pública, que son temas importantes en el área de transmisión, y esto me refiero especialmente en la ciudad de Guayaquil y en la costa. CELEC desarrolla una serie de acciones vinculantes tendientes a mejorar la confiabilidad del servicio. Mire usted que en el mes de noviembre ya estará disponible el segundo transformador de 225 megavatios en la subestación Durán. Con esto duplicamos la capacidad de entrega en ese importante cantón de la provincia del Guayas, ¿no es cierto? Y también un núcleo industrial importante. Adicionalmente, se está transfiriendo, digamos, una subestación móvil que va a ser ubicada, digamos, en la subestación Policentro para mejorar en 50 megavatios esa capacidad de entrega. Por otro lado, un transformador de la subestación Nueva Prosperina en la ciudad de Guayaquil se trasladará a la ciudad de Machala, en la subestación Machala, para ampliar la capacidad de entrega. Es decir, como usted ve, digamos, hay todo un plan estructurado, coordinado, que demanda de ingentes inversiones y esfuerzos para minimizar cualquier riesgo de restricción en ese sentido. Finalmente, señalar que para finales de este mes, Juan Javier, está previsto, digamos, el ingreso de la central Termo Esmeraldas 1 con 125 megavatios. Ese será un aporte importante. Y también para este día jueves en la noche ya estará operativa la unidad 1 de la central sopladora, esta central hidroeléctrica que tuvo que ser sujeta a un proceso de verificación e inspección que ventajosamente ha sido exitoso, Juan Javier.
Ingeniero Uquillas, en las redes sociales, en los medios digitales, se habla de todo, inclusive de que el gobierno ha comprado unas barcazas de generación eléctrica. ¿Es verdad esto de aquí? ¿Se va a necesitar el alquiler o compra de barcazas en este estiaje? Mi estimado Juan Javier, las redes sociales tienen cosas buenas, pero también son instrumento para la especulación, para, digamos, que los operadores políticos, ¿no es cierto?, puedan hacer politiquería, aprovecharse de la sazón que eventualmente vive el pueblo ecuatoriano por temas de seguridad para crear mayor incertidumbre. Lo que usted señala y han anotado, digamos, un par de personas en redes sociales es absolutamente falso. En este sentido, quiero señalar que justamente el día de ayer, el ministro Fernando Santos, ¿no es cierto?, firmó el acuerdo ministerial 223-019, en el cual señala, digamos, en uno de sus artículos, que si bien se requiere una generación adicional, requerimiento que fue establecido por la autoridad operativa en mayo de este año, aquí se señala, y voy a dar lectura si me permite Juan Javier, dice en el artículo 6, las empresas distribuidoras, en ningún momento señala SELEC, en el ámbito de sus competencias y presupuestos, deberán coordinar y ejecutar acciones necesarias para la incorporación de generación adicional de energía conforme al plan de acción para la época de estiaje. Entonces, en este sentido, desvirtuó de manera categórica el hecho de que SELEC vaya a contratar, o peor aún, haya contratado, digamos, este tipo de soluciones energéticas. En ese sentido, vale la pena señalar, digamos, las certificaciones correspondientes que he solicitado estén disponibles para desvirtuar, digamos, estas aseveraciones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, en este sentido, la Dirección de Administración y Finanzas de SELEC y la Secretaría del Directorio de SELEC han confirmado mediante sendos certificados que no está incluido ningún proceso de adquisición ni contratación de barcazas y peor aún que el directorio de SELEC, digamos, haya autorizado ese tipo de procesos de contratación. Aquí puedo señalar, digamos, este es el certificado de la Secretaría del Directorio de SELEC que indica, revisado los expedientes físicos como electrónicos de las sesiones de directorio del año 2023, mismos que reposan en la Secretaría General de la Empresa Pública, me permito certificar que no se ha puesto en el orden del día ni se ha autorizado el inicio de ningún proceso de licitación nacional o internacional para la compra o alquiler de generación termoeléctrica flotante mediante barcazas, barcos, buques o generación contenerizada fija en tierra. Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 3 de octubre del 2023, doctora Natalia Gabela, secretaria general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. En este mismo sentido, pues hay otra certificación, digamos, expedida por la Dirección Administrativa Financiera de SELEC, que dice en la parte pertinente, digamos, ha verificado que no existen procesos con el siguiente objeto de contratación: compra, alquiler de generación termoeléctrica flotante mediante barcazas, barcos, buques, generación contenerizada fija. Esta es una certificación firmada por el director administrativo financiero de SELEC, con lo cual se desmiente, digamos, estos señalamientos efectuados, digamos, por personajes que bien conocemos, que quieren aprovecharse del momento que vive el país y que eventualmente se alegran, lo cual obviamente es antipatriótico de la posibilidad de un posible riesgo de desabastecimiento en el país. Estamos conversando con el gerente general de la Corporación Eléctrica de Ecuador, el ingeniero Gonzalo Uquillas. Ingeniero, también leí una denuncia sobre la compra con sobreprecio de 37 motores de combustión interna para los centrales Quevedo y Santa Elena. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Bueno, déjenme aquí rápidamente, Juan Javier, señalar, la central Quevedo es una central propiedad de SELEC, fue implementada y instalada en los años 2010-2011. Luego de los apagones del año 2009,
cuando era ministro el doctor Esteban Albornoz, que es una de las voces que señala el riesgo de apagones. Entonces se instaló esta central Quevedo de 102 megavatios. Posteriormente, con el ingreso de las nuevas centrales hidroeléctricas, allá por el año 2018, y con la finalidad de atender requerimientos urgentes de la compañía estatal Petroecuador, se trasladó la mitad de esos grupos, por un lado al ITT y Cuyabeno, ¿no es cierto? Y están operativas y funcionan perfectamente con crudo, y 4 unidades se trasladaron a Galápagos, específicamente a la central Santa Cruz, con lo cual esa capacidad quedó disminuida aproximadamente a la mitad. A inicios de este año, y como parte del plan que usted me consultaba, Juan Javier, de preparación del estiaje por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, solicité a la Unidad de Negocios Termo Pichincha inicie los estudios necesarios para recuperar esa capacidad operativa mediante la instalación de 54 megavatios, que fue la capacidad que se perdió por este traslado de estos grupos. En ese sentido, Juan Javier, se hizo todo un análisis beneficio-costo. Se consultaron los precios del contrato del año 2010-2011, y con el escalamiento adecuado se establecieron cuáles deberían ser aproximadamente los precios presupuestales de la compra de estos 32 generadores. Por otro lado, se auscultó también un estudio de mercado para que, mediante, digamos, solicitudes de presentación de presupuestos con compañías de talla mundial como Hyundai, como MAN y como Wärtsilä. En el caso de MAN y de Wärtsilä no se tuvo respuesta, digamos, de soluciones similares a las existentes en la central Quevedo. También se analizó, Juan Javier, la posibilidad de una nueva central. Esta nueva central sí hubo, en este caso, digamos, la propuesta de Wärtsilä, es una solución un poco más costosa, pero fundamentalmente que toma mucho más tiempo. Esto no es como ir a comprar al supermercado un celular, o como ir a comprar, digamos, un equipo de sonido. Estos grupos generadores se fabrican y hay una altísima demanda. En ese sentido, entonces, pues quiero descartar toda legitimidad a ese tipo de aseveraciones, y, digamos, la persona que hace estos señalamientos, un tal señor Alviar, me parece que se llama, obviamente no tiene ningún conocimiento, por eso no tengo pena si quieren decirlo, porque no es tan fácil, digamos, comprender estas problemáticas del sector eléctrico. En ese sentido, él habla de un sobreprecio y hace una comparación con lo que cuesta únicamente el motor, digamos, correspondiente, uno de los 32 motores que son los que son los que se están comprando. Si me permite, aquí tengo, digamos, el alcance de esta adquisición, que se la ha hecho directamente al fabricante en Corea. Sí, y además de los 32 grupos de generación motores de ciclo diésel Hyundai, se habla de 32 unidades de enfriamiento con radiadores, una unidad eléctrica con los respectivos paneles eléctricos, 4 unidades de tratamiento de HFO, una unidad compresora, 4 calderas recuperadoras de gases, 2 calderas pirotubulares a diésel, una unidad purificadora, 5 transformadores elevadores, sistemas auxiliares. Es decir, puede que ese valor referencial que dice esta persona pueda tener algún sentido, pero este es, digamos, una compra global integral, Juan Javier, para posibilitar que en un tiempo récord, probablemente varias de estas unidades ya estén operativas a finales del mes de diciembre, puedan, digamos, aportar energía eléctrica. Así que descarto cualquier, digamos, sensatez en esas aseveraciones. Yo creo que quieren pescar a río revuelto. Sin embargo, pues ya los conocemos de dónde vienen, así que no quiero referirme en ese sentido. Además, se ha comprado directamente a fábrica a través de este certificado notarial autenticado y apostillado, en el cual, digamos, Hyundai Global Service señala que el distribuidor HH International, con sede en Corea, digamos, voy a permitirme leer, ha sido designado como único distribuidor de equipos y repuestos para los motores diésel en Select, para Santa Elena, Quevedo, Jaramijó y Teté Cuyabeno, plantas que brindan servicio a Petroecuador, fabricados y entregados por Hyundai Heavy Industries durante el periodo de vigencia del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. He leído que se dice que las compras directas solamente se hacen de gobierno a gobierno. Eso solamente después demuestra la total ignorancia y desconocimiento de la contratación pública. SELEC tiene como política comprar directamente a los fabricantes, Juan Javier, para evitar intermediarios, para evitar el riesgo de corrupción y de coimas.
Ingeniero Uquillas, Fernando Aguayo lo saluda. Muy buenos días. Por la disminución temporal de la transferencia de potencia desde Colombia, estuvimos a punto de quedarnos sin energía eléctrica. Usted dice, hubo ese problema, pero se solucionó. Los ecuatorianos sin duda queremos ver es cómo se soluciona permanentemente esto de mantener el suministro de la energía, porque hoy nos hemos salvado, pero ¿qué va a pasar mañana? De tal manera que al depender en este caso de Colombia, se podría dar cualquier otra circunstancia. ¿Cómo se va a encarar esto, ingeniero? Un gusto saludarlo a los tiempos, Fernando, un cordial saludo y mis respetos para usted, Juan Javier. Sí, mire, lo del lunes fue un tema fortuito, puntual, ¿no es cierto? Es verdad, no podemos depender, digamos, de esa posibilidad de la importación de Colombia. Aquí el esfuerzo está centrado, Fernando, en poder poner disponibles y a punto todo el parque generador termoeléctrico de SELEC. Y, digamos, el gobierno nacional también vale la pena indicar, digamos, el que ha adjudicado a la empresa privada mediante las concesiones correspondientes los proyectos fotovoltaicos del Aromo de 200 megavatios, Billonaco de 100 megavatios y un bloque de 500 megavatios de energías renovables. Por supuesto, esto va a tardar un par de años hasta que estén operativas estas instalaciones. Mientras tanto, digamos, es indispensable tres cosas: garantizar la disponibilidad de combustibles, garantizar la disponibilidad del parque termoeléctrico de SELEC, emprender en una campaña de ahorro de energía, Fernando. Es importante evitar el dispendio. Hay que recordar que una de las problemáticas, Fernando, a las cuales se ve abocado el sector energía eléctrica es el tema de tener unas tarifas subsidiadas que no permiten la inversión privada. En su momento se hizo una ley que está vigente, la LOSPE, que es una ley que obstaculiza de manera mayoritaria cualquier posibilidad de intervención privada y de inversiones muy importantes como son las que requiere el país, por ejemplo, para materializar proyectos, digamos, como el proyecto, Cardenillo, como el proyecto Santiago de 2.400 megavatios. SELEC está trabajando incansablemente también para darle continuidad, Fernando, al proyecto Toachi Pilatón. El día de ayer he adjudicado el contrato para darle continuidad a la finalización de las obras civiles que van a permitir a finales del año próximo contar con la central Ayuriquín de 204 megavatios. Así que, siendo una situación delicada, compleja, especialmente derivada de tres temas: el tema de un incremento inusitado de la demanda; dos, las demoras en los procesos de concesión debidos justamente a esta problemática de este marco legal que impide, digamos, impulsar la inversión privada. Yo lo que he dicho es, sin inversión privada no hay futuro para el sector eléctrico. Así que en esa línea, digamos, yo lo que puedo asegurar que el gobierno nacional, el Ministerio de Energía y SELEC hacen todos los esfuerzos necesarios para minimizar cualquier riesgo de restricción en el normal servicio de energía eléctrica al país, Fernando. Ingeniero Uquillas, lo saluda Paoli Casa. Gracias por estar con nosotros en Punto de Orden y gracias por dejarnos en claro este tema de las inversiones privadas, y tal vez esa es la razón por la cual el Estado no se puede apoyar en el sector privado. Yo le tenía una pregunta sobre el plan maestro de electricidad, que aparentemente se quedó corto por el déficit y por la demanda no atendida. ¿Usted o SELEC participan en este estudio o en este plan maestro? Bueno, el plan maestro es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Hay que reconocer que ese plan no se ejecuta con la celeridad y oportunidad necesarias, y esto justamente por este marco legal, que es el que hay que modificar, hay que, digamos, hacerlo más flexible, propiciar la inversión privada. Mire que no es solamente un tema de la actual demanda que se sitúa casi en 4.700, 4.800 megavatios. Hay una demanda eléctrica represada muy importante, digamos, de cerca de 5.000 megavatios. El proyecto de electrificación del sector camaronero demanda 3.000 megavatios. El proyecto de poder atender de energía eléctrica a las nuevas concesiones mineras, como Guarinza, como Cangrejos, como Cascabel, demandan otros 1.000 megavatios. El poder emprender, digamos, en un programa de electromovilidad que reemplace el combustible fósil costoso, subsidiado de importación,
que genera contaminación y fuga de divisas, requiere otros 1.000 megavatios de inicio. Entonces, tenemos que invertir en el sector eléctrico y esa inversión tiene que hacer a la inversión privada. ¿Por qué? Porque el sector estatal, el gobierno no tiene ese dinero para, digamos, invertir lo que se requiere aproximadamente 10, 12 mil millones de dólares en los próximos años. Ingeniero, tengo dos preguntas rápidas. Una, usted expresó que ha habido también un crecimiento en la demanda del 10%. Normalmente esto se debe reflejar, por ejemplo, en un crecimiento de la economía porque hay más producción, más unidades productivas en funcionamiento y porque hay desarrollo, pero quizá nada de esto está a la vista. Entonces, si quisiéramos saber por qué se ha dado esa demanda incremental del 10%. Y la otra es que, por supuesto, el Ecuador, y en la campaña volvió a salir por parte de la señora Luisa González, candidata del correísmo, de que habían hecho varias hidroeléctricas, que hay pues una infraestructura excelente que se había hecho en ese gobierno y por eso es que la gente lo sigue. Y yo digo, si hemos hecho tantas hidroeléctricas, ¿por qué no funcionan? ¿Y por qué tenemos que comprar energía eléctrica a Colombia? ¿O es que no están funcionando esas hidroeléctricas? Gracias, Fernando, por sus importantes consultas. Mire, el mes de junio, el crecimiento de la demanda del país frente al 2022 en términos de energía consumida tuvo una tasa de crecimiento del 17%. Como usted bien dice, eso como que no tiene mucho sentido, porque el crecimiento de la electricidad siempre está vinculado a dos temas: el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, 3.4%, y el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que se sitúa, porque está previsto que a finales de año esté ubicado en 1.5%. Este crecimiento creemos que se debe fundamentalmente al tema del fenómeno del Niño, un incremento generalizado de temperatura en el país que hace, digamos, que los equipos de aire acondicionado, de ventilación estén funcionando, pues yo diría en la costa 24 horas. Entonces, en esa línea es importante lo que señalaba, el país tiene una ley de eficiencia energética, creo que es una ley buena, entonces hay que emprender en un programa justamente de uso eficiente de la electricidad para evitar el dispendio. El acuerdo ministerial expedido por el ministro Santos el día de ayer así lo establece como una responsabilidad de las distribuidoras. Existe el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo, Fernando, de poder, digamos, financiar este programa de ahorro de energía, que en un caso similar de Colombia, mire usted, significó una reducción de aproximadamente el 7% del consumo nacional. Respecto al tema de la infraestructura, yo lo que puedo señalar es que esas centrales que son propiedad de SELEC, incluido Coca-Cola Sinclair, están operativas, están, funcionando, más allá de las problemáticas que son de conocimiento público, como el caso de Coca-Cola Sinclair, que están en el ámbito de arbitraje, al cual no me voy a referir. La responsabilidad de SELEC es gestionar de la mejor manera, Fernando, esos activos que son propiedad del pueblo ecuatoriano y resolver, digamos, a través de las diferentes instancias, mediación, arbitrajes, demandas, todas las novedades que hemos encontrado, yo diría fundamentalmente en el caso de Coca-Cola Sinclair. Así que esa infraestructura está operativa, esa es nuestra responsabilidad, Fernando, independientemente de quién lo hizo o de qué gobierno, digamos, implementó este tipo de proyectos. Ingeniero Uquillas, se dice que SELEC no gestionó bien la concesión de un proyecto de generación eléctrica de 400 megavatios. ¿Cuál? Gracias por la pregunta, Juan Javier. Esa es otra falacia, otra mentira. SELEC tiene un título habilitante para operar y mantener sus instalaciones de generación y de transmisión. Entonces, digamos, este proceso público de selección al cual usted se refiere, que es un proyecto, sí, muy importante, proyecto de ciclo combinado, que estaba previsto ubicarse en la zona de la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, un proyecto nuevo de generación termoeléctrica de base funcionando a gas, pues lo llevó adelante el Ministerio de Energía y Minas. Lastimosamente no hubo, digamos, propuestas y por esa razón se cayó. SELEC no tiene ninguna responsabilidad
en la conducción de ese proceso. Así que esa es otra mentira y otra falacia, lo cual no significa recalcar en la necesidad de un cabal cumplimiento del plan maestro y un cabal también cumplimiento de este proyecto muy importante, especialmente para la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil. El ex ministro Esteban Albornoz y el señor José Alviar afirman que su administración no le ha dado mantenimiento a las unidades de generación térmica. Bueno, el caso del doctor Albornoz, más bien él es un especialista en apagones. Durante su gestión en el año 2009-2010 fue la última vez que hubo apagones en el país. Así que eso respecto al doctor Albornoz. Respecto al otro señor, yo creo que, mire, yo nunca lo he escuchado y ahora aparece opinando sobre temas, digamos, energéticos, temas muy delicados y complejos. Yo llevo, Juan Javier, 45 años en el sector eléctrico. Nunca he puesto una demanda, nunca me han puesto una demanda y estoy aquí de manera patriótica tratando de hacer mi mejor gestión, que obviamente no será perfecta, pero es honrada, honesta y profesional en beneficio del Ecuador y en apoyo de la gestión del presidente Lasso y del ministro Santos. ¿Cuánto les debe? Sí, probablemente tiene mucho conocimiento en Coca Codo Sinclair. Por eso hizo la pregunta al señor Alviar, ¿no? A ver, de Coca Codo Sinclair, Fernando, si me permite, la central está disponible, están operativas 7 de las 8 unidades, una está en mantenimiento. El problema, mi estimado Fernando y Juan Javier, en esta época de estiaje que va de octubre hasta marzo, digamos, más que la disponibilidad de las centrales, es la disponibilidad de los caudales del agua. Mire usted, en el complejo hidroeléctrico Paute, los caudales del mes de septiembre se sitúan cerca de los mínimos históricos de los últimos 40 años. En el caso de Coca Codo Sinclair, lo que se requiere 220 metros cúbicos por segundo para generar 1.200, 1.300 megavatios, y lo que tenemos, y he revisado esta mañana, son 127. Entonces, la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano está vinculado a que, si bien tenemos suficientes centrales, si bien tenemos suficientes capacidad en megavatios, lo que no tenemos es una gran capacidad de almacenamiento de agua. Mire, Fernando y Juan Javier, se da la paradoja que en el mes de abril hasta el mes de septiembre no podemos almacenar todo el agua que está disponible, y esa agua se va por el río porque hay esa incapacidad. Nuestros reservorios son muy pequeños. ¿Por qué? Porque son aprovechamientos de ríos de montaña. Sin embargo, vale la pena aquí indicar que esta administración justamente ha logrado identificar la posibilidad de un proyecto de trasvase en el complejo hidroeléctrico Paute que permita justamente hacer el trasvase y una mejor utilización de esas aguas, especialmente durante la época de lluvias, para que ese valioso recurso pueda estar almacenado y ser un contingente que aporte durante la época de escasez, esto es, durante la época de estiaje, de octubre a marzo de cada año. Ingeniero Uquillas, las licitaciones de energías renovables como Galápagos, Conolopus, Aromo, Villanoco, 500 megawatts, ¿por qué luego de años no arrancan? ¿Hubiesen aliviado en algo el déficit? Esto tiene a cargo, Juan Javier, el Ministerio de Energía y Minas. Me consta el empeño de las pasadas administraciones, del ministro Ortiz, del ministro Santos actualmente. Mire, pasan por estos candados, mi estimado Juan Javier, que tiene el actual marco legal, normativo, reglamentario y regulatorio. Los inversionistas obviamente solamente piden una cosa: garantía de pago. Para poder garantizar ese pago, si tenemos una tarifa subsidiada, obviamente es menester indispensable el poder instrumentar un fideicomiso que garantice ese pago. Sin embargo, en este país, todos conocemos el estado de la justicia, pues interpone una acción de protección, o hay, digamos, alguna posición disparada de algún alcalde, y esto basta para tirar abajo este proceso de instrumentar el fideicomiso que asegure el pago a las inversiones privadas. Prueba de ello, Juan Javier, es que esos proyectos a los cuales usted hace referencia, mire, se adjudicaron a finales del año 2020, ¿sí? Y ha tomado casi 2 años y medio para firmar el contrato de concesión. Entonces, el mensaje es al nuevo gobierno, digamos que espero que sea un gobierno progresista, que entienda la importancia del sector eléctrico, el poder modificar, haciendo, digamos, una alianza con la Asamblea para poder tener una nueva ley eléctrica que propicie, digamos, el desarrollo oportuno de nuevos proyectos
de generación renovable y también, digamos, de generación hidroeléctrica. Mire, el país tiene 32.000 megavatios de posibilidades de generar nuevas centrales, de los cuales 19.000 megavatios, es decir, casi 4 veces la demanda nacional actual para desarrollar nuevos proyectos de generación hidroeléctrica. Eso hay que añadir también una problemática que es complicada, no solo en el Ecuador, en todo el mundo, que son los temas ambientales, las consultas previas, las licencias ambientales. Todos estos temas van formando un nudo gordiano que hace casi imposible pues llegar a tiempo en cuanto a la oportunidad de los proyectos de generación. Hace unos par de meses el presidente Lasso hizo una aseveración muy sabia que en mi opinión define cuál es el requerimiento del sector eléctrico nacional presente y futuro. Me dijo, lo que el Ecuador requiere es una fábrica de centrales de generación permanente durante los próximos 10, 15 años. Así que ese es un poco mi comentario, Juan Javier. Ingeniero Quillas, el Ministerio de Energía debe atender también temas de minería y temas de petróleo. Entonces, es muy amplio lo que tiene que atender, son 3 cabezas, digamos. ¿Usted no cree que el que mucho abarca poco aprieta? En este caso, ¿habría que dividirse? ¿O cómo cree que se pueda mejorar la gestión y la administración de este ministerio? Yo creo que es válido lo que usted señala. Son temas muy complicados, hidrocarburos, minería, electricidad. Mi opinión personal, no como gerente de SELEC, es de que debería considerarse, digamos, el tener un ministerio de electricidad y una agencia de regulación y control directamente asignada al sistema eléctrico nacional. De esa manera creo que se podría impulsar y acelerar los temas de concesiones, de estudios y, digamos, independizar de lo que usted bien señala, ¿no? Ingeniero Uquillas, 2 preguntas del público. ¿Cuánto les debe a ustedes SELEC, CENEL? ¿Por qué no les cobran? Bueno, CENEL nos debe como 300 millones de dólares. Yo en directorio he dicho que le voy a hacer una coactiva para que puedan pagar. No nos pagan porque las prioridades de CENEL son atender los acuerdos de los contratos colectivos leoninos, en mi opinión, que en su momento formalizaron. Así que el gran perjudicado de esta situación es SELEC, lo cual hace más difícil nuestra gestión en el sentido de emprender justamente también como iniciativa propia de SELEC en nuevos proyectos de generación. Otra pregunta del público, ingeniero Uquillas, ¿cuál es el precio de la generación termoeléctrica de los 32 motores que vienen para la repotenciación de la central Quevedo? Sí, efectivamente, el costo variable de producción respecto de esos motores, Juan Javier, déjeme decirle exactamente, es utilizan el fuel oil de Shushufindi, ¿no es cierto? Y ese costo variable de producción es 5.78 centavos de dólar, a lo cual habría que añadir los cargos fijos, repito, 5.78 centavos de dólar por cada kilovatio hora, más 4 centavos de dólar por costos fijos, lo cual da un valor aproximado de 9.5 centavos como costo total de generación. Ingeniero Uquillas, en los últimos días, en los 2 debates, el señor candidato Daniel Noboa y en otras entrevistas, una que sostuvimos aquí en Radio Centro 2 meses atrás, otra en mi programa de televisión, y además debo decir que en el segundo debate, sus primeras palabras ante la primera pregunta son estas referidas al tema de la electricidad. Yo le había preguntado por qué es tan cara la electricidad en el Ecuador y en muchos casos se compara con las tarifas a nivel internacional. Cuando las economías son diferentes de Estados Unidos, pues el sueldo es $3,000 mensuales. En el Ecuador estamos hablando de $450. Yo le preguntaba eso y él decía, el problema es la transmisión. El problema es la transmisión, él lo reitera una y otra vez y dice, ¿qué hace Transelectric? Entonces es el momento para preguntarle a usted, experto en la materia, un tema que ha sido fundamental en los debates y en las presentaciones del señor Daniel Noboa. Y sería bueno que responda alguien del ámbito oficial, en este caso el gerente general de SELEC, con todo el conocimiento que posee. Muchísimas gracias, Fernando. Sí. A ver, la tarifa en el país es aproximadamente 9.2 centavos de dólar.
El componente, Fernando, de generación es 3.16 centavos de dólar por cada kilovatio hora. 3.16 centavos de dólar. Debe ser uno de los precios de generación más baratos del mundo. Vale la pena aquí indicar, Fernando, las tarifas en el Ecuador son las más bajas de Sudamérica. Solamente, digamos, Paraguay, que tiene ese enorme proyecto, Itaipú, tiene tarifas más bajas que en el Ecuador. Si uno compara las tarifas con nuestros vecinos, Colombia, Perú, esas tarifas se ubican fácilmente en 15 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces, yo creo que allí hubo una confusión de buena fe cuando el señor candidato indica ese valor de 5 centavos. A ver, lo que Transelectric, que es una unidad de negocio de Selec, que se encarga de la transmisión de electricidad en el Ecuador, percibe aproximadamente 0.8 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Menos de 1 centavo de dólar. Yo creo que el candidato se confundió, se traspapeló con el valor que cobra CENEL como empresa distribuidora, la cual recibe aproximadamente un poco más de 5 centavos de dólar por concepto de comercialización, digamos, de la energía eléctrica, comercialización y distribución de energía eléctrica. Entonces, creo que hay un lapsus lingui al tratar de referirse no a la transmisión, sino a la distribución, que como digo, se lleva más de la mitad de la tarifa eléctrica y donde creo que hay una importante oportunidad de mejora. Vuelvo a insistir, 3.16 centavos de dólar el componente generación, menos de 1 centavo la generación y la distribución más de 5 centavos de dólar. Esa es la verdad y la verdad también sea dicha, la tarifa en el Ecuador eléctrica impide recuperar, Fernando, las inversiones. Impide recuperar las inversiones. Mire usted que el proyecto Cardenillo, este proyecto de 500 megavatios nuevo, que sería parte del complejo hidroeléctrico Paute, con una inversión requerida de 1.300 millones de dólares, tiene un costo aproximadamente previsto de 9 centavos de dólar por kilovatio hora. 9 centavos de dólar por kilovatio hora de una central hidroeléctrica. Entonces, yo creo que es indispensable sincerar los costos si queremos tener un sistema eléctrico, un servicio público de electricidad seguro, confiable y que tenga continuidad y futuro. Caso contrario, siempre estaremos abocados al riesgo de apagones por tener un sector eléctrico no sustentable en el tiempo, en la medida que no se tome en cuenta la amortización, la depreciación y no se recuperan las inversiones y los costos financieros. Importante aclaración, ingeniero, la que acaba de hacer usted, porque cuando analizamos los diagnósticos, de pronto, si no tenemos los números exactos, podemos en la supuesta enmienda cometer más errores, de tal manera que creo que era muy válido el que usted haga esta aclaración. Siempre a la orden, Fernando. Tratamos de siempre actuar de una manera diáfana, transparente. Puede que algunos señalamientos incomoden a alguien, pero yo creo que el sector eléctrico y la electricidad, Fernando, hay que admitirlo, es la realidad y el futuro del mundo, ¿no es cierto? Las energías renovables, la descarbonización, el poder, digamos, contener el incremento de la temperatura, digamos, a nivel global, el poder, digamos, como signatarios de los tratados de Kioto y París, el tratar de que en el año 2050 la elevación de temperatura no sobrepase el 1.5 grados, es un compromiso nacional y en eso estamos empeñados. Fernando, mire, permíteme solamente darle una buena noticia. Estamos por suscribir en las próximas semanas el contrato de financiamiento que va a permitir ejecutar la interconexión eléctrica Ecuador-Perú. Es muy importante, es una excelente noticia para Guayaquil, es una excelente noticia para la provincia del Guayas, porque esa línea de 500.000 voltios saldrá desde la subestación Chorrillos, ubicada en la ciudad de Guayaquil, hacia la subestación Pasaje en la provincia del Oro y desde allí a la frontera. El tramo peruano ya ha sido concesionado y en las próximas semanas justamente se firmarán los contratos de financiamiento de este proyecto de 300 millones de dólares que va a permitir el intercambio entre Ecuador y Perú energético entre 500 y 600 megavatios. Una última inquietud, ingeniero Uquillas. ¿Usted puede asegurarle al país que no habrá racionamientos de energía en un futuro cercano? Yo lo que puedo asegurar, mi estimado Juan Javier, es que el Ministerio, Presidencia de la República,
toda la institucionalidad del sector eléctrico está comprometida con minimizar la posibilidad de cualquier restricción, digamos, que no se compadecería con la situación que vive el país por temas de seguridad, por los temas sociales, por el tema del cambio de gobierno. Así que ese compromiso está afirmado, mi querido Juan Javier. Gracias por absorber nuestras inquietudes en el campo eléctrico, ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica Ecuador. Buenos días, gracias. Muy amable, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.